Más temprano, de hecho, desde el inicio del programa le dimos la información de que el gobierno de Nicaragua pues le quitó la nacionalidad a otros 94 opositores. Ya le habíamos comentado que el gobierno de Daniel Ortega pues deportó a Estados Unidos y quitó la nacionalidad a 220 personas y ahora pues hace lo mismo sin la deportación, pero sí retirando la nacionalidad a otros 94 opositores. Vamos a platicar con el periodista Jimmy Romero, periodista nicaragüense. Jimmy, gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias Pascal, a vos por tu comunicación y comentarte que el Tribunal de Apelaciones de Managua despojó de su nacionalidad nicaragüense a un total de 92 ciudadanos. Entre ellos destacan el escritor Sergio Ramírez, también Fonda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la Revolución, Luis Carrión. También, entre otras personalidades que podríamos destacar que se habían exiliado de Nicaragua tras la crisis de 2018 que dejó al menos 350 personas fallecidas por la represión que hubo de parte de la policía y simpatizantes del Frente Sandinista durante el 2018 hasta 2021. Mencionarte que la defensora de derechos humanos también está incluida en la lista de 92 personas que se les ha despojado su ciudadanía nicaragüense a través de órdenes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Ella es Vilma Núñez, también el canciller Norman Caldera, el ex magistrado sandinista Rafael Solís, quien se exilió del país luego de brindar informes o declaraciones de cómo actuaba el gobierno en cuanto a los juicios y las acciones que realizó durante los últimos años contra los opositores nicaragüenses. También destacan periodistas en el retiro de su ciudadanía, entre ellos el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro y también la periodista Lucía Pineda Guau, quien fue encarcelada una ocasión. Uh-huh. También entre ellos destaca el periodista Miguel Mora de 100% Noticias, que en dos ocasiones fue encarcelado y él se está incluido en la lista de 222 presos políticos que recientemente el gobierno los desterró y Uh-huh. los deportó hacia Estados Unidos. Es decir, entre estos 92 hay algunos de los que deportó recientemente. Eh, Vuélvame a repetir la pregunta. Sí, entre estos 92 a los que se retiró la nacionalidad, ¿hay algunos de los más de 200 que fueron deportados recientemente? ¿O son grupos distintos? Son grupos distintos. Son El grupos primer distintos. grupo que hubo fue de 222, quienes Sí. estaban la mayoría eh, presos desde la crisis de 2018, Sí. algunos desde el 2021, otros tenían poco tiempo. Sin embargo, de forma sorpresiva el gobierno indicó que los deportaba, les quitaba ciudadanía Uh-huh. y fueron directamente hacia Estados Unidos, donde lo recibieron las autoridades, supuestamente por una negociación que hubo por Correcto. parte del gobierno Ortega y el gobierno de Estados Unidos. Un acuerdo que terminó en eso, en la deportación, y como acción tomó el presidente Ortega quitarle su ciudadanía, desterrarlo de su patria. Jimmy, Este esos segundo grupo es 92 aparte. son aparte, pero son personas que estaban ya todas en el exilio. La mayoría estaba en el exilio, algunos estaban internamente. Sí. Podríamos hablar mínimo, sí, la cantidad, tal vez uno, dos, tres personas, la mayoría son periodistas, Uh-huh. defensores de derechos humanos, la escritora Yoconda Bellis, Sí. habían ingresado, pero en los últimos meses habían salido del país, la mayoría no se encuentra ya en territorio nicaragüense, solo Uh-huh. recibieron la noticia a través del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien ordenó. A ver, espero que no hayamos perdido la conexión. Sí, Jimmy, te perdimos un momentito. Nos decías entonces que la mayor parte de estos 92 están ya estaban en el exilio. Oye, preguntarte lo siguiente, esta ley o esta disposición
para retirar la nacionalidad es una ley recientemente aprobada. Fue aprobada hace 2 años por el gobierno Ortega, en los cuales se establece que estas personas traicionaron la patria, difundieron noticias falsas y de alguna manera hicieron daño a la soberanía del país. Bajo estas tres tipos de leyes es que se está amparando el gobierno para quitarle sus nacionalidades y despojarlos de alguna manera de su patria. Y ahora se está hablando también que se les va a confiscar todas sus propiedades, los que están a nombre de ellos. Son un total de 92 personas. Caray, ahora, quienes estaban en el exilio y les quitaron la nacionalidad, en los hechos ya no pueden regresar. No sé si quisieran regresar, pero esta disposición de quitarles la nacionalidad también les impide volver a Nicaragua. Le impiden, no serían gratos por el gobierno de Nicaragua y ellos supondrían que en dado caso de poner un pie a territorio nicaragüense podrían ir a parar a las cárceles de nuestro país como el gobierno lo ha hecho desde Sí. que inició la crisis. De esta manera ha intimidado a los opositores metiéndolos a la cárcel, acusándolos de algunos delitos que según ellos cometieron durante los actos de 2018 hasta la fecha. Algunos por difundir solo en redes sociales noticias de lo que estaba aconteciendo en Nicaragua, estuvieron presos. Tal es el caso del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien recientemente salió en libertad, pero fue desterrado de su patria y deportado hacia Estados Unidos. Bueno, por último, déjame preguntarte, ¿qué tan difícil está siendo para los comunicadores, para los periodistas realizar su trabajo, Jimmy, en tiempos recientes, especialmente días recientes, en que hemos sabido de estas deportaciones y de este retiro de la nacionalidad? Los únicos que pueden hablar sobre la realidad que existe en Nicaragua son los exiliados, periodistas que se han ido durante el transcurso de estos años fuera de Nicaragua. Ellos sí tienen la libertad de poder expresar lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. Los que estamos acá adentro sabemos que es una situación bastante difícil, tenemos que autocensurarnos, los medios de comunicación se autocensuran, también los periodistas independientes, porque lo que podría recetarle es cárcel o algún tipo de acción que vaya a dañar su integridad, o podría ser también la confiscación o la amenaza podría ser ahora también de que se le quite su nacionalidad nicaragüense y ver dónde podría ser deportado, porque en el caso de los 222 presos políticos fue un acuerdo que tuvo el gobierno de Estados Unidos Sí. con el de Nicaragua para que se enviaran directamente a ese país, pero hay que tener bastante cuidado acá en Nicaragua en cuanto a qué difundir, qué hablar y qué proyectar a través de los medios de comunicación. Lo que existe es una autocensura para cuidarnos. Esto que acabamos de platicar contigo, la información que nos has dado, que además es información muy concreta, muy precisa, datos específicos, pero esto que has platicado con nosotros, en lo personal, ¿a ti te pondría en una situación de riesgo? Bueno, ahorita confío que la información solo se va a estar generando en México. Sí. No sé si en algún momento alguien estaría monitoreando tu medio de comunicación, que Imagen Noticias, eh, pues bajo esa confianza es que estoy brindando Sí, declaraciones. no, y así lo tratamos nosotros, pero era pues una duda que yo tenía y también pues es toda nuestra intención, aparte de agradecerte que nos des la información desde Nicaragua, pues cuidar tu seguridad personal. Es nuestro mayor deseo que estés bien, Jimmy. Ok, muchas gracias. Gracias a Jimmy Romero, periodista nicaragüense que acaba de hablar con nosotros desde Managua, viendo cómo están las cosas, pues lamentablemente es una posibilidad que cualquiera que haga periodismo independiente, es decir, periodismo no sujeto a la censura del régimen, pues se encuentra en una situación de peligro.